simple no vale. Hoy tengo el placer de contar con Ilia Topper, periodista en Estambul. ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Bien. Tengo el placer de contar el primer día con Nacho Ibáñez, analista en Descifrando Guerra. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Y bueno, Nacho, contigo, que ya sabes que cuento contigo casi siempre o siempre. Sí, Eres habitual. gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre las elecciones municipales en Turquía, el batacazo que se ha dado AKP, el partido de Erdogan. Y bueno, Ilia, ya que te encuentras ahí en Turquía, cuéntanos cómo se han vivido las elecciones y qué te parecen los resultados. Los resultados de las elecciones municipales del domingo pasado son sorprendentes. Nadie lo esperaba. Las encuestas daban pues una más o menos una repetición de las últimas del 2019. Más o menos esperaba, pero poco más. También eran muy dispersas. Aquí las encuestas nunca son muy afinadas. Realmente depende mucho de quién las hace, da un ganador u otro, ¿no? En todo caso, nada hacía prever que fuera ese batacazo electoral que se pegó el AKP, el partido de Erdogan, que fue efectivamente muy gordo y ha llevado a no una crisis en el AKP, pero sí a un planteamiento de a ver qué estamos haciendo mal, porque está claro que eso no se esperaba. Se esperaba, por ejemplo, que sí, que por ejemplo el alcalde Ekrem İmamoğlu, que consiguió Estambul en las municipales del 2019, que iba a renovar la alcaldía, pues no era ni siquiera muy seguro, porque la encuesta le daba como un 2-3% de ventaja, pero que había partidos como el izquierdista DEM, antes HDP, o el nacionalista II, que le habían antes apoyado y ahora no. Entonces le faltaban apoyos y todo eso se veía como bastante frágil y no se sabía quién iba a ganar. Estaba ahí la cosa de que igual el AKP retoma Estambul y de repente va y gana con 11 puntos de ventaja, que es muchísimo. Y no solo eso, sino también en toda Anatolia, en muchas provincias de Anatolia Interior, que son muy conservadoras, religiosas, votan al AKP desde hace 2 décadas y que ahí el CHP, el Partido Socialdemócrata de la oposición, nunca tuvo nada que hacer y de repente va y las gana. Y además con ventajas grandes, ni siquiera por un filo así, no, con ventajas enormes. Era algo inesperado, llamativo y la gente no se podía creer. Nacho Ibáñez, ¿qué te han parecido las elecciones? Pues bueno, coincido bastante con él. Creo que ha sido una sorpresa que nadie se esperaba que el global de voto en toda Turquía fuese para el CHP y más viniendo de hace un año que el AKP y Erdogan ganaron las elecciones y solo un año después las pierde cuando en 2023 ya estábamos con la crisis económica que vive ahora mismo Turquía. Acababa de pasar el terremoto y aún así ganó esas elecciones. Lo que, bueno, a mí sí que me parece importante señalar que en ningún caso, o sea, es un gran golpe para Erdogan, sin duda, pero no dejan de ser unas elecciones locales que va por otra dinámica y que queda mucho para las próximas elecciones generales. Quedan 4 años en los que el AKP puede mejorar resultados, puede hacer otro tipo de campañas, pero bueno, sí que marca claramente una tendencia que vemos ya desde el 2015, ha ido paulatinamente perdiendo votos, pero creo que aunque podemos decir que el CHP ha ganado claramente estas elecciones, no se pueden extrapolar estos datos al global por muchos motivos. El primero que habría que ver de dónde pierde esos votos el AKP, ¿no? En gran parte los pierde a su derecha, a partidos más a la derecha, como es el nuevo partido del bienestar. Sí, yo me deja muy poco para agregar, pues ya cubrieron lo importante. Lo único que voy a señalar es que me da la impresión que de alguna manera puede llegar a afectar al rumbo, no digo cambiarlo, pero sí afecta al rumbo que deseó tomar Erdogan. Creo que hay dos o tres factores que voy a poner sobre la mesa para que ustedes los comenten. El primero de ellos es que claramente él no se puede presentar a un nuevo mandato. Se dice que estaba preparando un familiar suyo, al dueño de la fábrica de drones,
para que lo suceda, y esto podría representar algún tipo de inconveniente porque Erdogan es Erdogan y su sucesor va a estar sometido a diferentes presiones que él. El segundo tiene que ver con la economía. Recordemos que la economía turca no está en un buen momento, está atravesando, si bien crece, tiene un altísimo, la inflación estaba en el 76%, si no recuerdo mal, lo cual también podría ayudar a explicar este resultado. Y en tercer lugar, me parece importante señalar que Erdogan hasta este momento fue la figura central y la aparición fallida de otros actores dentro del escenario en las últimas elecciones no se dio, pero de alguna manera le tienen que hacer reflexionar a Erdogan sobre sus últimas medidas, quizás las más importantes en materia exterior, como fue un alineamiento muy fuerte con el islamismo, y recuerdo las consignas que se gritaron estos días en la campaña, su rol dentro del conflicto de Gaza, tratando de asumir una postura de liderazgo fallida, en mi opinión, respecto a la causa palestina, y también una negociación siempre de tironeos entre Occidente, que es el lugar que le ocupo, que le cabe siempre a Turquía entre Occidente y Oriente, esta negociación entre Occidente y tanto Rusia como los conflictos en la zona de Siria y con los kurdos. Entonces, me parece que y esto es lo que les pregunto a ustedes, la agenda de Erdogan está recargada. ¿En qué medida, en dónde podría llegar a haber algún tipo de revisión del rumbo y dónde podría haber un cambio necesario que tiene que hacer necesariamente? Bueno, yo separaría claramente la política exterior de Erdogan de su éxito electoral interior. La gente en Turquía no vota mucho por geopolítica exterior. El caso de Gaza, Israel, quizás sea una excepción, pero en este caso estoy con Nacho Ibáñez. Si Erdogan ha tenido un fallo en el tema de Gaza e Israel, no es porque haya tenido un alineamiento muy claro con Gaza o contra Israel, sino todo lo contrario. De hecho, ha perdido los votos que ha perdido en gran parte como ha dicho Nacho, el nuevo bienestar, o sea, el partido Refah, Yeniden Refah o IRP, que es un partido islamista más islamista que el de Erdogan, que es la refundación del viejo Refah de años 90, que era el partido del antecesor de Erdogan, su maestro, Necmettin Erbakan. Entonces, el hijo de Erbakan, que fue el maestro de Erdogan, ha refundado ese partido islamista y lo ha presentado ahora como una forma más pura, más moral, más inmaculada del islamismo que Erdogan en teoría defendía. Y se ha llevado un 6,2% de los votos, que es bastante, que es en ese contexto municipal es la tercera fuerza política en Turquía, lo cual es totalmente sorprendente. Y esa posición la ha conseguido sobre todo con un discurso acusando a Erdogan de no ser lo suficientemente pro-palestino. Porque Erdogan tiene un discurso muy vehemente pro-Gaza y contra Israel, pero luego en la realidad no ha hecho nada. No ha puesto sanciones a Israel, el comercio no se ha cortado, se sigue haciendo el negocio como siempre. Y el partido de Erbakan, el nuevo Refah, ha explotado ese flanco para acusar a Erdogan de ser un hipócrita que habla mucho pero no hace nada. Y eso fue el principal discurso de ese nuevo partido en las elecciones, aunque no, ni siquiera podemos decir que que esa manera de dispersar votos, los votos que Refah ha robado al AKP, sea el factor decisivo, porque lo he mirado en el mapa y de todas las provincias que el AKP ha perdido, solo en dos casos de los 12 o 13 o más, la suma de votos de AKP y Refah habrían alcanzado para bloquear, o sea, para superar al CHP. Es decir, en otras palabras, si toda la gente que ha votado ahora al nuevo Refah hubiera votado al AKP, aún así el CHP se habría llevado esas provincias de Anatolia todas, salvo dos. Y en esas dos habría sido muy, muy fino la diferencia, pero en todas las demás habría ganado igual. Es decir, que ni siquiera es tanto una fractura del voto entre islamismo y ultraislamismo, sino que es un avance del CHP en toda línea. Nacho Ibáñez. Sí, yo creo que no, bueno, no, al revés, ¿no? La política
agresiva de Erdogan en política exterior suele darle más votos que quitarle. Creo que en estas elecciones han pesado más otro tipo de medidas como la crisis económica, ¿no? Siempre vemos como el ataque a los kurdos, por ejemplo, es algo que da muchos votos a Erdogan, su política agresiva en Libia, pero como señalaba Ilia, es muy clave que el partido que más ha crecido o el que ha emergido con más fuerza es precisamente alguien que ha criticado el papel de Erdogan, que, que sigue colaborando con Israel económicamente en cierta medida, mientras lo que le da votos es retóricamente atacarlo, ¿no? Ahora yo les hago entonces otra pregunta. ¿Ustedes creen que, habida cuenta que, a ver, lo primero que entiendo es que se ha quedado corto con su perfilado, es decir, quiso hacerse el islamista, pero en los hechos no fue lo suficiente como para evitar perder por ese costado los votos? Pero me pregunto entonces, ¿existe algún riesgo que Erdogan, en esta necesidad de hacer una corrección de rumbo, profundice su sesgo exterior? Habida cuenta que en lo interno, en lo económico, hace años que parece que no le encuentra la vuelta, pero que en lo exterior, que profundice algún tipo de actitud, llámese una ofensiva contra los kurdos o contra Siria, o eventualmente un conflicto en la zona de Azerbaiyán que intervenga más directamente. ¿Hay algún riesgo de esto? A ver, en primer lugar, creo que tenemos 4 años hasta las elecciones, con lo cual ahora mismo Erdogan no tiene por qué hacer nada. Tiene el Parlamento, tiene la presidencia, perdió las municipales, pero eso ya es irrevocable. Y ahora mismo no tiene que plantearse ningún gran acto para ganar elecciones porque no hay elecciones. Hasta 2028 puede estar tranquilo. Quiero decir, si en 2028, junio creo que tocaría, ya lanzará alguna otra ofensiva sobre algún país, pues creo que es muy pronto para especular cuál podría ser o qué podría ser. Estamos tan lejos todavía que ya se verá en las circunstancias que haya entonces, ¿no? Ahora mismo, imagino que intentará mantenerse pues tranquilo porque no le hace falta hacer otra cosa. Eh, Antes de la elección se especuló con que iba a adelantar elecciones, pero esos eran todos cálculos muy enrevesados para ver si se podía volver a presentar, que no puede, porque por la Constitución no puede asumir un tercer mandato, ya está en el segundo, y bueno, está en el tercero ya, pero eso como que no cuenta, lo han dicho, en fin, no puede asumir otro mandato nuevo, salvo si se cambia la Constitución, pero incluso para proponer una reforma constitucional se necesitan tres quintos del Parlamento que él no tiene con sus aliados. Le faltan 35 diputados, lo cual es mucho. Eh, entonces, ni siquiera, o sea, ya no para cambiarla, sino solo para poner un referéndum le falta eso. A ver si además se lo ganaría, que es otra pregunta. Para disolverse el Parlamento y hacer nuevas elecciones en las que entonces sí se podría presentar otra vez, también hacen para 3/5. Y ahora mismo no creo que a nadie le interesen nuevas elecciones, porque por una parte, la oposición no puede estar del todo segura de ganarlas, aunque yo diría que las ganaría después de eso, después de lo que vimos el domingo, creo que las ganaría, pero es una apuesta siempre arriesgada, pero Erdogan tampoco querrá. Entonces, si no hay un acuerdo entre oposición y mayoría gubernamental de hacer elecciones nuevas, no se puede hacer. Y Erdogan sí que puede disolver el Parlamento por su cuenta, pero entonces él no se puede volver a presentar y ahora mismo es lo último que le puede interesar, o sea, no va a ocurrir. Entonces, yo creo que de momento tenemos 4 años bastante tranquilos. Nacho, Sí, ¿quieres añadir algo al respecto? no, coincido mucho en que queda mucho para las elecciones y por tanto no debería cambiar la política de Erdogan, quizás sí ir preparándose a él o a un futuro sucesor o posible sucesor si se acaba por no presentar, cosa que nadie acaba de creérselo, y seguir con su política exterior como hasta ahora. De hecho, parece bastante inminente una nueva incursión militar en el Kurdistán iraquí. De hecho, en las mismas elecciones volvió a referirse a los kurdos, ya que seguirán atacando a los kurdos y conseguir ese territorio que quieren conseguir que haga como de colchón
en Siria. Por tanto, creo que la política de exterior de Erdogan va a seguir más o menos el mismo camino, porque creo que eso le da votos en cualquier caso. Y entonces, ¿qué suponen que hará? Porque quedarse quieto no me parece que sea muy del estilo de Erdogan. Es básicamente un personaje que siempre tiene un conejo en la galera. Ya, pero ahora mismo no le hace ninguna falta. Quiero decir, en los últimos años hemos tenido entre municipales, generales y referéndums, pues casi una cita con las urnas por año, casi, casi. Y los años en medio, pues eran campaña electoral para la siguiente cita. Pero como digo, ahora con 4 años, pues va a gobernar, por supuesto. Intentará afianzar su poder, sí, también, pero eso lo intenta desde hace muchos años. Yo no veo que tenga que lanzar ahora ninguna acción sorprendente, porque ahora mismo ninguna acción sorprendente o grande tendría sentido, porque su efecto no duraría hasta dentro de 4 años. Entonces, yo creo que cualquier conejo de chisteras se lo sacaría pues cuando toque el momento, pero no ahora. ¿Mm? Perfecto. Y el aspecto económico, ¿cuánto le pesa en la actualidad? ¿Qué medidas se está tomando? ¿Cómo se encuentra la situación? También eso, ¿cuánto le está pesando también en lo de las elecciones? Bueno, yo creo que es la clave en estas elecciones. Creo que hay que verlas más en un tema de política interna. O sea, la inflación está por las nubes, la devaluación de la lira, los jubilados que ahora mismo están cobrando bastante menos del salario mínimo. Yo creo que hay que interpretar los resultados de estas elecciones como un castigo a esas políticas de Erdogan que creo que no se verían reflejadas si fuesen unas elecciones presidenciales y legislativas. Hay que ver que aunque la participación es muy alta, ha bajado, es de las más bajas en los últimos años. Entonces, lo que se entiende de eso es que son votantes del AKP que han dejado de votar durante estas elecciones a Erdogan, pero que en unas presidenciales nada indica que lo vayan a dejar de hacer, y menos si la alternativa puede ser que llegue al poder un partido socialdemócrata, que en cualquier caso, el CHP tiene claro que la única manera de poder llegar al poder es en alianza con los partidos kurdos y con otros partidos, que los partidos de extrema derecha y los partidos más islamistas y conservadores en cualquier circunstancia impedirían, en el caso de verse amenazada esta mayoría islamista y conservadora. Ilia, ¿cómo estás viendo tú también el aspecto económico? ¿Hay algún Pues aspecto que nos hemos dejado en totalmente el tintero? ¿Cómo? Si hay Que alguna... sea algún aspecto económico que nos hemos dejado en el tintero que no haya comentado Nacho, Bueno, importante también. estoy totalmente de acuerdo con Nacho Ibáñez en la que la economía ha sido el factor fundamental. De hecho, un amigo mío turco dice, un viejo proverbio turco, de que una olla vacía puede derrocar a cualquier gobierno. Mm. La única pregunta que yo me he hecho es, ¿y por qué no el año pasado? Porque el año pasado la economía ya estaba igual de mal, la inflación estaba igual de alta. Llevamos años, 2 años, con una inflación muy alta y con una crisis tremenda y con una carestía grande. Todo lo que estamos viendo ahora no es nuevo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué el año pasado esa economía no influyó tanto? Por una parte, como dice Nacho, que efectivamente el voto al presidente es algo más importante que al alcalde, entonces ahí está una de las claves exactamente, como ha dicho Ibáñez, la bajada de participación. La participación fue en esas municipales del 78%, lo cual es muy bajo para Turquía, por sorprendente que parezca, porque aquí tenemos participaciones habituales del 86%. Entonces ha bajado 6 puntos respecto a las últimas elecciones municipales. Eso es bastante. Es decir, eso es un análisis general aquí. Bueno, el año pasado, que eran las presidenciales y generales, era incluso más alto, son casi 9 puntos. Es decir, muchos votantes del AKP simplemente no han ido a votar. Los del CHP sí han ido todos, porque quieren un cambio, pero los del AKP esta vez han dicho, pues no voy. Si hubiese presidenciales, pues igual sí irían. Entonces ahí está el riesgo que si ahora mismo se sean presidenciales, que no se pueden hacer, pero si se hicieran, no estamos seguros de quién ganaría. Porque si se reactiva ese electorado que se ha quedado en casa esta vez,
pues Erdogan puede otra vez llegar. Pero lo veo también bastante difícil porque la suma de la coalición de Erdogan en el Parlamento, que es el AKP con el MHP, más los islamistas de derecha que esta vez se han votado contra él, no llega ni de lejos al 50%. Entonces, ni siquiera, o sea, tienen que salir realmente todos los que ahora se han abstenido para que llegara a eso, ¿no? Pero respecto a la economía, volver a ella, ¿por qué el año pasado no y esta vez sí? Eh, Quizás influye también que la economía sí que ha cambiado esta última vez, que en términos macroeconómicos parece ir a mejor, porque durante años ha impuesto una economía de inflación, gasto, consumo y sobrecalentamiento. Ha mantenido los tipos del Banco Central, tipos de interés muy bajos para que haya inflación. Eso no es una casualidad, no es una cosa que no se sabe cómo se hace, sino que ha incentivado la inflación para incentivar el gasto, el consumo y con eso el empleo. Cuanto menos se puede ahorrar, más se gasta y eso mantiene la economía en movimiento. En cuanto a eso solo se puede hacer si el Banco Central quema cada día reservas para que la lira no caiga al infinito. El Banco Central ha quemado todas sus reservas hasta ya no tenía nada, vamos, hasta bajo cero, tuvieron que hacer permutas con China y Qatar para aguantarse, hasta las elecciones de mayo pasado en las presidenciales y generales. Ganó Erdogan, al día siguiente nombró una nueva gobernadora del Banco Central, subió los tipos, y sigue subiendo todo el verano, para controlar la inflación y para hacer una política económica ortodoxa, que es lo que tocaba hacer, porque ya no se podía aguantar más. Y en términos macroeconómicos está funcionando, las agencias de evaluación dicen que está muy bien, la lira se estabiliza un poquito, se va mejor. Pero ese aterrizaje no hace que la gente en la calle viva mejor. Al contrario, al frenar la inflación aún no la ha frenado, pero sí ha frenado el ciclo de gasto y consumo. Con lo cual, ahora es cuando la gente modesta experimenta las peores consecuencias de esos años de gasto y consumo e inflación. Todavía no ha llegado la estabilidad que les permita ahorrar y otra vez tener una vida normal. Entonces, es ahora probablemente cuando el efecto negativo de la economía sea más grave, se sienta más grave entre la gente que hace un año. Nacho, Una última pregunta. ¿Ustedes creen que los eventos que están reportando de la ciudad de Van con dudas sobre, que el gobierno ha planteado dudas sobre los resultados electorales, hay escenas de represión, ¿ustedes creen que anticipa algún tipo de derrape o un nuevo derrape autoritario del gobierno de Erdogan? Nacho Ibáñez. Bueno, de hecho, creo que más bien, ¿no? La última noticia de hoy es que el Tribunal Electoral ha tenido que revocar esa decisión y finalmente el alcalde de Van de Dem sí que será seguirá siendo el alcalde de la región de Van, ¿no? Creo que la política represiva contra el pueblo kurdo viene de lejos, seguirá siendo la misma. Y creo que al revés, el CHP tendrá que acercarse cada vez más a los postulados del partido DEM, del antiguo HDP, como ya se ha visto en estos últimos años, ¿no? Que el kemalismo, que tenía una de esas principales flechas ideológicas, era esta idea nacionalista de un solo pueblo y una sola Turquía. Ya en la celebración electoral, en los parlamentos, pues ya se refería a todos los pueblos de Turquía, porque creo que es imprescindible contar con ellos, porque si vemos los resultados del CHP en las regiones kurdas, son prácticamente testimoniales. Ciudades con 2%, 3% son resultados muy bajos. Por tanto, creo que los partidos prokurdos, por llamarlo de alguna manera, en este caso el DEM, es imprescindible contar con ellos para un futuro cambio político en Turquía. Perfecto. Clarísimo, me quedó clarísimo. Bueno, Vale. un gusto y gracias por la información. Hasta luego, Nacho. Hasta luego, Nacho. Yo quería comentar lo mismo que Nacho Ibáñez. Sí. Efectivamente, el acercamiento entre CHP y DEM está allí y de hecho hoy en la noticia, antes de la noticia de que la Junta Electoral le ha por fin
entregado la alcaldía al DEM, al que le corresponde por ganarlo en las urnas. En las protestas que había en Van, había un delegado, un alto cargo del Partido Socialista, CHP, para dar su apoyo a esas protestas. Quiero decir que era expresamente un apoyo del CHP al DEM, porque tienen una alianza no muy explícita, pero la tienen. No la pueden hacer muy explícita porque si no el CHP se vería expuesto a ataques por aliarse con los, entre comillas, terroristas de kurdos, ¿no? Entonces intentan no hacerla muy obvia, pero en el votantes está ahí. Es verdad que en el sureste nadie votó al CHP, pero también es verdad que los kurdos de Estambul, que son más de 2 millones, en las elecciones han votado en bloque al CHP. Bueno, los kurdos en bloque que no puedo decir, porque claro, tenemos muchos kurdos que votan a la AKP, porque tenemos muchos kurdos conservador, pero el bloque de votantes kurdos izquierdistas que votan al DEM ha votado claramente al CHP, pese a que el DEM en Estambul puso candidata y se presentó las últimas elecciones, no, pero en esta sí, puso candidata y pidió el voto para su candidata. Y los kurdos de Estambul, que suelen votar a su partido, pues no le hicieron caso, sacó un 2% en lugar del 10%, como corresponde normalmente en Estambul y en todos los sitios en Turquía. Eh, Porque el electorado kurdo aquí, el electorado del DEM, tenía muy claro que lo que importa es que salga un alcalde del CHP y no el AKP. Y el resto les daba igual. Y en ese sentido, lo mismo que en el sureste, nadie vota al CHP, aquí los mismos, la misma gente, la misma familia, el mismo bloque de votantes sí que vota al CHP. Por voto útil, por cálculo político, porque, porque son oposición al fin y al cabo y de eso se trata. También os quería comentar el aspecto social, cómo está en Turquía el aspecto social, cómo está cuidando, educación, sanidad, también cómo está ese tema y también cuánto le repercute a Erdogan en cuanto a elecciones o como líder, cómo lo valoran en cuanto a ese sentido. A ver, la gestión del AKP en general nunca ha sido tan mala, ¿eh? A Erdogan nunca se le ha achacado ser un mal gestor, sino un señor autoritario y represor. La educación y salud no es tan mala. La salud, de hecho, la salud pública es bastante buena. Como yo no he vivido aquí antes de que llegara la AKP al poder, pues no puedo exactamente decir si hay un cambio, si lo ha mejorado, pero diría que no lo ha empeorado en todo caso. Hay una sanidad pública comparable a la española, en el sentido que es gratuita y es muy avanzada y es moderna y buena y muy accesible. En ese sentido no hay quejas. Y la educación, bueno, yo no tengo hijos, con lo cual no veo el colegio por dentro, pero vamos, en general no me parece que por ahí haya quejas, ¿no? En ese sentido. Socialmente el Estado no estaría mal si no fuera porque con la gestión económica los ingresos van fatal. El servicio público no está mal, lo que está mal es la economía, la economía. Y cambiando un poco de tema, Nacho Ibáñez, vamos ahora a unos años, lo que has dicho, hasta que vuelva a haber otras elecciones generales, quedan muchos años. Pero ¿qué rivales políticos tiene Erdogan? ¿En quién crees que figuras nos tendríamos que fijar de cara a estos próximos meses que van a estar ahí dando caña entre comillas? Pues sin duda del que más se habla es del actual alcalde de Estambul, Imamoglu, el candidato del CHP, que además, bueno, tiene una carrera parecida a la de Erdogan, ¿no? Erdogan también fue alcalde de Estambul y eso es un trampolín que te da mucho eco mediático. Y bueno, si sus problemas que ha tenido, al igual que Erdogan, que también estuvo encarcelado durante un tiempo, también ha tenido sus problemas con la justicia y todo apunta que va a ser el principal candidato de la oposición para suceder a Erdogan. Por el otro lado, está por ver, de momento no hay ningún candidato claro que pueda suceder a Erdogan dentro de la AKP porque poca gente cree que no sea Erdogan, ya sea cambiando la constitución o la artimaña que tenga que hacer, que no sea el propio Erdogan el que se presente y si en caso de no darse tiene 4 años para preparar muy bien al posible candidato por el AKP.
Ilia, ¿tú cuál también estás de acuerdo con él o también añadirías a alguien más al tablero? No hay nadie que añadir realmente. Es Imamoglu sí o sí para la oposición y Mm. en la KP es nadie, no hay ningún sucesor a la vista. Se habló de un yerno, sí, el inventor de drones, Mm. pero hasta ahora no ha dado ninguna señal de querer entrar en política ni de ser una figura pública. Claro, cuando son muchos años, todo puede pasar, pero por ahora mismo no hay nadie en el ambiente que tenga un mínimo perfil de poder salir candidato, ¿no? Algunos tendrá que salir, pero no hay indicaciones. Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Espero volver a charlar con vosotros y un fuerte abrazo. Vale, Un muchas gracias, abrazo. Alberto. Adiós.